buenos días, de nueva cuenta, les saludo con mucho gusto a todas y todos. A nombre de la Secretaría de Gobernación, a través del INAFED, del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, de nuestro titular, el maestro Rafael Cortés, nos complace mucho dar la bienvenida y es para nosotros un honor darle la bienvenida al doctor Daniel Fajardo Ortiz, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU, a esta sesión de lanzamiento del curso Gestión de Suelo y Política de Vivienda en su primera edición, también con gran éxito, como las colaboraciones que hemos realizado con la SEDATU, que han sido exitosas, por decirlo menos, demasiado exitosas. En esta ocasión, en este curso, tenemos ya una participación, un registro de casi 800 personas, funcionarias y funcionarios municipales de todo el país, que trabajan en el tema de desarrollo urbano en pro de sus municipios, lo cual nos congratula y como siempre, y lo hemos dicho en cada una de las sesiones que tenemos con SEDATU, con nuestro principal aliado que es SEDATU, nos congratula, nos complace y nos honra contar con esta vinculación, esta colaboración y apoyo institucional. Y en este sentido, sin más, es un honor para mí ceder el uso de la voz, doctor Daniel Fajardo, señor subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que nos dé su mensaje. Muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto estar aquí en este evento. Muchas gracias al INAFED, como siempre, por su respaldo, por su apoyo, por esta alianza que hemos logrado construir para fomentar la capacitación de las autoridades municipales de México. El día de hoy damos inicio a uno de los cursos que más me gustaría estar presente, más me gustaría, por cierto, estoy puesto para que si me invitan a dar en algún otro momento, organizar algún comentario o desarrollar algún tema, también estoy puesto para darlo, porque es un tema muy importante, la gestión de suelo y la política de vivienda. México apenas a finales de los años 60, en los años 70, es que alcanza la mayoría de la población que habita en las ciudades. Es una urbanización aparentemente tardía, pero en ese momento empieza a desplegarse un crecimiento exorbitante de la urbanización en México. De apenas estar en finales de los años 60 en el 50% de la población que habita en ciudades, ahora es el 82% de la población de México la que habita en ciudades. Estoy hablando de poblaciones de más de 15,000 habitantes. Somos uno de los países más urbanizados del mundo. Eso igual que toda América Latina, es la zona más urbanizada del mundo. Somos más urbanos aquí que en Europa, somos más urbanos aquí que en Norteamérica. Es asombroso esto. Pero el modelo de urbanización de México genera un cúmulo de desigualdades. La gente del campo migró mucho hacia las ciudades y se fueron instalando generalmente en las periferias de las ciudades, generando ciudades cada vez más desiguales, ciudades fragmentadas incluso en ese sentido. Lo que estamos ahora planteando, y ese crecimiento ha seguido dándose. En todo el mundo hay un fenómeno que es el bono de la urbanización, que yo le llamo, que significa que conforme se incrementa la población que habita en las ciudades, también se incrementa el desarrollo económico, hay una mayor productividad. Esa se explica por el incremento de la infraestructura urbana, por lo que le llamamos los economistas urbanos, las economías de aglomeración, las economías de urbanización, que significa que cuando hay más personas juntas o más empresas juntas, se generan algunas dinámicas de interacción entre esas empresas y entre esas personas que generan pues más valor. Eso ocurre en el mundo, pero en México no pasó. Resulta que el estudio que hemos realizado, entre otros, mi propia tesis doctoral,
Lo que demuestra es que en México, conforme se fue incrementando el grado de urbanización, en realidad la productividad se quedó estancada. Perdimos ese bono de la urbanización en México. La explicación que le doy es por la falta de planeación. La urbanización genera muchos beneficios como estos que yo he estado comentando, lo de las economías de urbanización, que es compartir infraestructura, o economías de aglomeración, que es las interacciones entre empresas o personas cuando están más juntas, pero también genera deseconomías, ¿no? Es decir, genera algunos daños o algunos perjuicios a la sociedad. Por ejemplo, la contaminación es un buen ejemplo, o el tema de lo que tarda ahora, los problemas de movilidad, o bien pues hay una pérdida también de productividad por el mayor estrés. Súmenle todo lo malo que traen las ciudades. Bueno, pues en general siempre son mucho más los beneficios que estas partes negativas. Eso es el bono de incremento de la productividad, pero en México eso no pasó. La explicación es que la falta de planeación incrementó considerablemente estas deseconomías de urbanización, generando muchos problemas que disminuyeron la calidad de vida de las personas y con ello la productividad. Especialmente tiene que ver con el tema del suelo. Cuando no hay planeación, el suelo, cuando llega una infraestructura, una inversión de pública o privada, ese suelo se incrementa su valor. Ese valor, ese valor adicional, en realidad es generado por la ciudad en su conjunto, es generado por la sociedad completa, pero alguien se lo apropia. Es la persona que es dueña de ese terreno. Generalmente, cuando no hay planeación, quienes se apropian de ese valor son los que tienen más dinero, y generalmente son para procesos de especulación, no es para inversión productiva. Todo eso va generando que pues caiga la calidad de vida de la ciudad en su conjunto. Lo que quiero destacar en esto es que ciudades más desiguales, ciudades con peores servicios urbanos, ciudades fragmentadas en el sentido de que hay zonas de exclusión, zonas ya sea porque son más ricos o ya sea porque son tan pobres que no salen de esos barrios. Ese tipo de ciudades son alimentadas o fueron generadas mucho más en nuestro país por la pérdida de planeación que se da en el periodo del neoliberalismo. En estos momentos, el gobierno de México está impulsando lo que llamamos el retomar la rectoría del Estado sobre el territorio. Necesitamos que los gobiernos municipales asuman que esa valorización del suelo, resultado del propio crecimiento de la ciudad, tiene que ser para beneficio de el municipio completo, de toda la población. Y tienen que planearse asumiendo que venimos de un rezago, que ya hay mucha desigualdad atrás y que por lo tanto tenemos que privilegiar en los proyectos, en las inversiones, en la dotación de servicios a los barrios que han sido excluidos tradicionalmente en los tiempos pasados. Eso es lo que quisiera yo plantearles, porque solo así, mediante este tipo de procesos de planeación, es que podemos encontrar el suelo social que requiere la vivienda. Si no, de lo contrario, la gente pobre siempre va a ser excluida hacia las zonas donde, de la periferia o las más incomunicadas, o peor aún, a las zonas de mayor riesgo. Está demostrado que los riesgos por inundación, por un deslave, cualquier tipo de riesgo que quieran ustedes considerar, son construcciones sociales. Es decir, corresponden a población que tiene que irse a vivir ahí
al lecho de un río, por ejemplo, porque no tienen ninguna otra alternativa, o arriba de un cerro, porque no tienen ninguna otra alternativa de suelo. Y generalmente son las personas más pobres quienes padecen los estragos de algún desastre natural, que, insisto, de natural no tiene nada, todos son construcciones sociales, por cómo se organiza el funcionamiento de la ciudad. Bueno, pues bienvenidos a este curso. Pensamos que va a ser de enorme utilidad. De verdad que les deseo que lo puedan aplicar, que de aquí surjan ideas para tomar acciones. Se va a hablar sobre gestión de suelo, no solo de planeación que me he referido aquí, hay otros instrumentos. Lo más importante para nosotros es que se pueda aprovechar la valorización del suelo para beneficio de la comunidad o del barrio completo. Les pongo un ejemplo. Si hay alguien que quiere llegar y construir un edificio de 10 pisos, ¿es posible? Sí, todo es posible. El tema es cuánto está afectando esto a la ciudad, cómo se mide, tener reglas claras para que esa persona que quiera hacer su edificio tenga que pagarle a la ciudad. Y de esa manera, con ese mecanismo de recaudación, entonces claro y transparente, y que sea inviolable, que no haya forma de darle la vuelta, que no haya corrupción, que entonces los municipios puedan dotar de servicios a los barrios que están siendo afectados por esos nuevos desarrollos urbanos que se están generando en el país. Y entre otras cosas, para adquirir suelo bien ubicado, bien dotado de servicios, en donde se puedan construir vivienda social para beneficio de las familias de más escasos recursos de nuestro país. Bueno, eso es parte de lo que les queremos platicar. Va a ser un curso de mucho provecho. Les agradezco, felicito a la doctora Janet Sabadúa por esta iniciativa. Muchas gracias al INSUS también, que ha estado aquí muy, muy de la mano. A Melina, que también nos ha estado impulsando este curso, y felicidades, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel Fajardo, señor subsecretario. Como siempre es nuestro privilegio tenerlo con nosotros en estas sesiones. Agradecemos su gran mensaje, como siempre, con estos datos tan relevantes y actuales, también siempre con esta visión integral y con el énfasis en la importancia de la planeación del desarrollo urbano y, por supuesto, su incidencia en la calidad de vida de la población de cada uno de los municipios de nuestro país. Le agradecemos y le agradezco también en nombre de nuestro titular, el maestro Rafael Cortés, que fue llamado de último momento a atender una actividad por nuestras máximas autoridades, pero tiene toda la intención en cuanto le sea posible de incorporarse a esta sesión porque es de gran importancia para él. Le agradecemos mucho y también nos complace, nos congratula el gran panel de expertos que tenemos el día de hoy. Entre ellos nos acompañará el doctor José Alfonso Iracheta, director general del INSUS, con su ponencia de política del suelo en México, ¿hacia dónde vamos? También nos acompañará la maestra Claudia Acuña Fernández, coordinadora de la Estrategia Nacional de Autoproducción, con la ponencia Suelo para la Autoproducción de Vivienda. Y la maestra Claudia Marcela Costa Mora, profesora investigadora del Instituto, con la ponencia, ¿qué podemos hacer por la vivienda social y espacialmente integrada? Y finalmente contaremos con la participación de la maestra Melina Castro Urquiza, directora general de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de SEDATU. En este momento yo le cedo el uso de la voz a nuestro compañero Agustín Herrera para que nos ayude a moderar este evento. Adelante, Agustín. Muchas gracias, Gisela. Pues muy buenos días a todas y todos. Y vamos a comenzar con la carnita, ¿verdad? Ya escuchamos el gran mensaje del subsecretario, el doctor Daniel Fajardo, y ahora vamos a dar pauta a distintas visiones de expertos del tema de gestión del suelo y vivienda. Y vamos a comenzar, como bien lo comentó mi compañera Gisela, con la presentación del doctor José Alfonso Iracheta. Adelante, doctor.
Gracias. Antes que nada, buenos días a todos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Saludo a Gisela, Agustín, gracias por la coordinación de este evento, y a Rafael Cortés, ojalá que nos pueda acompañar muy pronto, al subsecretario, al doctor Daniel Fajardo, y a la maestra Melina Castro, compañeros de SEDATU, y sobre todo a Claudia Cuña y Claudia Costa, que son grandes expertas, y voy a estar muy interesada en escuchar lo que nos puedan comentar. Yo voy a discutir el día de hoy la política o consideraciones generales alrededor de la política nacional de suelo que publicó la SEDATU en coordinación con el INSUS hace más o menos la política de suelo, las intervenciones en el territorio con una base en el entendimiento de dinámicas que están a los mercados de suelo y de vivienda, pero particularmente de suelo, determinan el éxito con el territorio. Históricamente, la política de suelo ha estado implícita en otros documentos normativos u otros documentos de política. El suelo se consideraba como una parte de la política de desarrollo, política de vivienda. Sin embargo, al tener este papel más bien como un componente más de otras grandes políticas, un tema visible para los tomadores de decisión en muy buena medida. Entonces, el énfasis era en la planeación urbana, en la gestión de la vivienda, lo que está dando fundamentos más. Con esto no quiero decir que sea la única política o la más importante. Lo que estoy diciendo es que si no partimos de una política de suelo fuerte, cualquier otra política difícilmente se va a concretar. Por eso es que en este debate que hemos tenido, es un debate que tiene 30 años, no es un debate nuevo para nada, o 40 años, pero en esta administración la decisión fue darle esta relevancia y esta visibilidad a la política de suelo, de modo que después de un proceso muy largo de discusión, llegamos a la publicación de este documento que le llamamos Política Nacional de Suelo. Este lo pueden encontrar en la página del INSUS, es www.gov.mx/INSUS, o en la página de la SEDATU, que es exactamente igual, pero termina en SEDATU. Y ahí van a encontrar una liga directa al documento. Y les recomiendo ampliamente consultarlo porque trae algunas ideas muy relevantes que, insisto, no son ideas nuevas, se han discutido por mucho tiempo en este grupo de expertos, pero que por primera vez a públicas y oficiales. Una vez escuchan un ruido de fondo muy fuerte, es que aquí hay ambulancias y helicópteros y de todo pasando. Si de repente es muy fuerte el ruido, nomás levanten la mano y tomamos un par de minutos a que se vayan, porque hoy está particularmente ruidosa la mañana. Continuando ya en la parte específica de la Política Nacional de Suelo, lo que buscamos es plantear una serie de criterios que sirvan a los tomadores de decisión, sobre todo en los municipios, a los alcaldes, a los directores de desarrollo urbano, a los directores o directoras de los implanes, de forma muy importante, sobre cómo pueden enfrentar la problemática del suelo, cómo le pueden dar forma para que esto ocurra en beneficio de la ciudad o del municipio en el cual están trabajando y sobre el cual van a tener una intervención. Tenemos un diagnóstico bastante amplio, pero me voy a concentrar más bien en los criterios que estamos persiguiendo dentro de esta política. El primero y más importante es recuperar la función social y ambiental del suelo y de la propiedad del suelo. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier decisión que se tome relacionada con el suelo, con la ocupación del territorio, tiene que ser en primer lugar en beneficio de la comunidad y en segundo término en beneficio de algún otro interés que pueda estar ahí, del promovente u otro. Estos dos intereses o múltiples intereses no necesariamente están peleados. Es
legítimo usar proyectos que sean en beneficio de algún agente particular, siempre y cuando no perjudiquen a la comunidad o impongan cargas excesivas a la comunidad. Si van alineados estos intereses, es perfectamente legítimo y vamos a tener una buena gestión del suelo. Entonces, al defender esta función social y función ambiental del suelo y de la propiedad del suelo, lo que vamos a estar haciendo es garantizar que estas decisiones siempre sean en beneficio de la comunidad. Y aquí les pongo un ejemplo también. Cuando tenemos predios vacíos dentro de la ciudad, predios vacantes, los baldíos que vemos en todas las ciudades. Cuando tenemos un predio de este tipo, lo que está ocurriendo es que el desarrollo urbano que no ocurre ahí, va a ocurrir en otro lugar, normalmente en la periferia. Y además esto va a ocurrir en una periferia normalmente que no tiene accesibilidad o buena accesibilidad a infraestructuras, a servicios, al sistema de transporte, a equipamientos como pueden ser escuelas, hospitales, mercados, qué sé yo. Pero no solo eso, cuando no estamos impulsando el desarrollo de un polígono vacío dentro de la ciudad, estamos desaprovechando, estamos desperdiciando la inversión pública que ya se realizó, porque normalmente alrededor de estos vacíos tenemos calles, tenemos drenaje, tenemos agua, tenemos luz, tenemos transporte público, tenemos parques, digamos, tenemos todo lo que tiene una ciudad. Y en este caso, el beneficio de un agente particular, que puede ser el propietario o la propietaria de este polígono, está ocurriendo a costa del beneficio de la ciudad, que para resolver sus necesidades de suelo, de vivienda, de equipamiento, se tiene que ir a la periferia. Pero además esto implica un costo muy alto a las finanzas públicas municipales sobre todo, que se ven obligadas a llevar estos servicios básicos cada vez más alejados, cada vez a un mayor costo, y él o la propietaria de este polígono pues simplemente está dejando que el valor del suelo crezca de forma externa, o sea, no es debido a ninguna acción que esté tomando el propietario, sino que simplemente está ahí sentado esperando a que suba el valor a costa del beneficio de su comunidad. Entonces, que es la función social y ambiental del suelo y de la propiedad del suelo, está estrictamente vinculado con esto. Ahí la autoridad municipal, que es la autoridad respecto a los usos y destinos del suelo, tiene que impulsar, es su obligación constitucional, impulsar instrumentos y políticas de gestión del suelo que le permitan ordenar el territorio y garantizar que se tenga el mejor uso posible de todo el territorio que ya está urbanizado. En este caso es un caso muy, muy claro. Podemos hablar del caso contrario, donde tenemos, por ejemplo, áreas de valor ambiental y donde existen intereses para urbanizar estas zonas de valor ambiental. De nuevo, la función social y ambiental es proteger estas áreas de valor ambiental y que no se pierdan. En este caso, la función de la autoridad municipal es justamente esta, no permitir que se pierdan zonas que son las que le da el soporte material, físico y ambiental a la actividad humana, en este caso a las ciudades. Esas son las dos principales responsabilidades de la autoridad municipal. Un segundo criterio que estamos planteando en esta política nacional de suelo tiene que ver con balancear o alcanzar un balance entre las cargas y beneficios que genera el desarrollo urbano. Lo que vemos normalmente en todas las ciudades, cuando no contamos con instrumentos de gestión del suelo, es que hay agentes que se ven mucho más beneficiados respecto al costo que están imponiéndole a la ciudad, y por el otro lado tenemos también agentes que se ven mucho más perjudicados respecto al costo que deberían estar cubriendo. De nuevo, regresando a las zonas periféricas de las ciudades, donde normalmente encontramos asentamientos irregulares en condiciones de precariedad, pues estas familias o quienes viven ahí enfrentan costos muy elevados porque no tuvieron la posibilidad de acceder a suelo formal bien localizado, muchas veces por desequilibrios que hay en el propio mercado de suelo y de vivienda, y que en la inmensa mayoría de los casos, no todos, pero la inmensa mayoría de los casos,
se fueron a zonas no adecuadas o no aptas, irregulares, porque no tenían otra alternativa. Son pocos los casos en donde la localización en estos asentamientos ocurre por decisión positiva, ¿no? De yo quiero vivir ahí. La inmensa mayoría es por una decisión negativa, es decir, no me quedó de otra más que irme a vivir ahí. Estas familias tienen unos costos mucho más elevados que otras familias que viven mejor localizadas. Desde otro punto de vista, en muchos casos, vemos desarrollos inmobiliarios que generan o de muy alto valor, pero que por el tipo de desarrollo están imponiendo cargas muy superiores, por ejemplo, a la infraestructura y a las capacidades que tienen los municipios para recibir estas cargas. Entonces, no estamos diciendo que un tipo de desarrollo sea bueno y otro malo. Lo único que estamos diciendo es que es necesario encontrar un balance. Si vas a tener un mayor beneficio, tienes que cubrir los costos que estás imponiéndole a la comunidad. Si vas a tener un mayor costo respecto a tu beneficio, debes recibir o debe existir algún mecanismo que te permita compensar estos costos. Es decir, todo al final debería ser o deberíamos ir hacia este balance que buscamos tener en las ciudades. Desafortunadamente en México, ninguna ciudad ha logrado tener ese balance. Por el contrario, las diferencias se han ido incrementando con el paso del tiempo y conforme se han concentrado estos procesos de urbanización, las diferencias se han incrementado cada vez más, de modo que el suelo de mayor valor es mucho más caro y por lo tanto es mucho menos accesible para una buena proporción de las familias que simplemente por ingreso no tienen la posibilidad de acceder. Yo diría que estos son los dos detrás de muy rápido algunas de las para poner en práctica, para implementar estas ideas, estos principios que están detrás de la Política Nacional de Suelo. En general, gestión poner en práctica. El instrumento más básico y que todos conocemos el impuesto predial. México es de los países de América Latina que menos predial cobra o que la proporción de predial cobrado respecto a la recaudación es menor. Y, por ejemplo, en países de la OCDE somos el que menos cobra. No de los que menos, sino el que menos. Fuertes que no estén impulsando el cobro de un impuesto predial fuerte. Por ejemplo, el caso de los predios vacantes que mencionaba hace rato. Algunos instrumentos que se han puesto en práctica en América Latina es, si tienes un polígono que no estás desarrollando, pero que está bien localizado, nomás estás dejando que incremente su valor, entonces te vamos a poner un impuesto predial con una tasa creciente hasta eventualmente llegar a un tope, de modo que el incentivo para el propietario sea desarrollar el polígono, resolver necesidades de vivienda, de actividad económica, de equipamiento, lo que sea que le corresponda, pero que le convenga mucho más desarrollar a no desarrollar, porque el costo que está pagando es mayor. Este es un instrumento que se pone en práctica de forma muy común y ha probado ser muy exitoso. Hay otros instrumentos más sofisticados. Cuando no logramos tener un predial fuerte, es necesario compensar con otro tipo de instrumentos. Ahí el caso de Brasil, por ejemplo, o son los pioneros en este tipo de instrumentos, ¿no? El más conocido es la venta de derechos de desarrollo. Si en una zona de la ciudad, por ejemplo, tienes una infraestructura instalada tal que te permite impulsar una mayor densidad en la ocupación de tu territorio, no solo deberías hacerlo, es tu obligación como tomador de decisiones, porque de nuevo, lo que dije en un principio, lo que no ocurre en una zona consolidada va a ocurrir en otro lugar, normalmente en un lugar no adecuado o no apto. Entonces, tú deberías estar impulsando como tomador de decisiones una redensificación de las zonas que tienen ese potencial y que tienen esas características. No todas las ciudades y no todas las zonas de una ciudad tienen ese potencial, pero al
no solo estaría resolviendo necesidades de vivienda, sino que además, como desde el punto de vista de las finanzas públicas, tendrías la posibilidad de una recaudación muy elevada que te permitiría además resolver otras necesidades de la ciudad, que pueden ser, por ejemplo, en otras zonas, recuperar espacio público, recuperar equipamientos, que se hay una infinidad de alternativas. Que esto al final dependería de lo que tienes definido en tu plan de desarrollo, en tu plan municipal de desarrollo urbano o metropolitano. Pero este es uno de muchos instrumentos que te permiten no solo orientar el desarrollo urbano, resolver necesidades de suelo y de vivienda, orientar el territorio y fortalecer las finanzas públicas. O sea, es un instrumento redondito por donde se tiene muchas características por ejemplo, no a todo el mundo a vivir en una ley de la economía que esté también en la ciudad. La oferta crea su propia demanda. Cuando una ciudad no está acostumbrada al desarrollo en altura, por ejemplo, que las familias vivan en un departamento, en la inmensa mayoría de los casos es porque no lo conocen. Y cuando lo conocen, normalmente hay segmentos de la población que sí están interesados en vivir en esta situación. Y lo vemos en muchos casos de ciudades mexicanas. Entonces, creo que simplemente implica un cambio en cómo estamos entendiendo una ciudad y cómo estamos entendiendo el territorio. Este instrumento del que hablé, la venta de derechos de desarrollo, puede tomar muchas formas. Estos derechos se pueden subastar, se pueden intercambiar en una zona donde el potencial no es tanto, pero en otros sí podemos hacer estos intercambios para que ciertas zonas crezcan con mayor densidad y en otras zonas recuperemos, por ejemplo, espacio público o se mantengan espacios de valor ambiental. Digamos, es un instrumento muy flexible que depende de, o está en la creatividad que pueda tener quien impulsando. Evidentemente, esto tiene que ir acompañado de mecanismos fuertes de cómo se utilizan los recursos, en dónde se depositan los recursos y qué función van a tener y a dónde se van a canalizar. Otro instrumento, por ejemplo, puede ser el pago por o la contribución por mejoras. Si va a existir una inversión pública municipal o estatal o cualquier tipo de inversión pública para mejorar la infraestructura, esto va a tener un impacto positivo en el valor del suelo de los propietarios. Por lo tanto, es justo que estos propietarios aporten una proporción del costo de esta inversión pública. En ese sentido, la carga que lleva el municipio es menor para impulsar la infraestructura, pero además le permitiría mejorar la infraestructura también en otras zonas de la ciudad. En fin, hay una gama amplia de instrumentos, ahorita solo mencioné dos, pero podemos hablar de decenas de instrumentos con muchas características positivas, pero el mensaje que quisiera dejar es, en este foro en particular, es que la discusión y las decisiones corresponden a la autoridad municipal. Por ahí me tocó escuchar en varias ocasiones, por lo menos 5, a directores y directoras de desarrollo urbano municipales que decían, mis atribuciones son de bardas para afuera de estos polígonos. Y me llamó mucho la atención que esta sea una concepción que, si bien fueron unos casos particulares, lo que sospecho es que es una concepción generalizada, que las decisiones de la autoridad municipal son de bardas para afuera, cuando en realidad la determinación de los usos y destinos del suelo es de bardas para afuera, pero también de bardas de desarrollo en cierta zona de la ciudad. Como una natural protegida se construye a un rascacielos, dentro de lo urbano hay una analogía. No podríamos permitir o deberíamos orientar qué tipo de usos son los que se tendrían que estar impulsando. Y en ese sentido, el derecho
a la propiedad es un derecho limitado. Por ejemplo, el derecho a la propiedad es distinto al derecho al desarrollo de esta propiedad. No es el mismo, son dos derechos separados y la autoridad municipal tiene esas facultades para impulsar tal o cual tipo de desarrollo. Con esto concluyo, simplemente retomando, la gestión del suelo es una atribución y es una responsabilidad que debe ser asumida por todos los tomadores de decisión a nivel local, sobre todo en los municipios. Existe mucho conocimiento, existe mucha experiencia, existe mucha práctica sobre cómo impulsar estos mecanismos o estos instrumentos de gestión del suelo. A lo largo de este curso vamos a estar discutiendo algunos de ellos, pero no duden en acercarse, en este caso al INSUS, pero también a la SEDATU, a los organismos de vivienda del gobierno federal, porque hemos discutido mucho esto y podemos apoyarlos y orientarlos sobre cómo implementarlos en sus municipios. Muchas gracias por su atención y buenos días. Muchísimas gracias a usted, doctor Iracheta. La verdad es que el mensaje es muy claro. Los municipios deben de, bueno, las autoridades municipales, comenzando por cabildo, presidentes, presidentas municipales, deben de considerar a su territorio como objeto de intervención, ¿no? Considerando todos estos esquemas que usted ha mencionado y los instrumentos sobre todo. Bien, para continuar con estos temas, le vamos a dar el uso de la voz a la maestra Claudia Acuña Fernández, coordinadora de la Estrategia Nacional de Autoproducción, que va a abordar el tema suelo para la autoproducción de vivienda. Adelante, maestra. Listo. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Agustín. Bueno, pues buenos días. Saludo con mucho gusto a Gisela Márquez del INAFED, a todo el equipo del INAFED, al subsecretario Daniel Fajardo, a Pepe Iracheta, a Claudia Costa, a todo el equipo de la SEDATU, Melina, Janet, muchas gracias, y a todos los que nos están viendo en este evento virtual. Primero que nada, muchas gracias por invitarme a participar en el lanzamiento de este curso. Lo platicábamos antes de comenzar, es un curso que es importantísimo y yo estoy segura que será una gran herramienta para poder fomentar y fortalecer las capacidades que se necesitan para poder trabajar de manera conjunta entre los 3 niveles de gobierno y lograr ordenar mejor el territorio, ¿no? Y lograr una planeación de las ciudades más estructurada, más consciente, pero al final de cuentas una planeación más humana. Busquemos con este curso y con esas herramientas poner a las personas en el centro para lograr que puedan ejercer de mejor manera su derecho a la ciudad y su derecho a una vivienda adecuada. Y bueno, después del doctor Iracheta, yo no tengo mucho que decir, pero lo que les quiero platicar hoy, y les voy a poner una presentación, es cuál es la importancia, permítanme un segundo, creo que ahí está, cuál es la importancia que tiene, sí se ve bien, ¿verdad? No, es que no se ve en presentación. Ahí está, perfecto, gracias. ¿Cuál es la importancia que tiene esta planeación y esta gestión del territorio para millones de familias, sobre todo familias de bajos recursos, que resuelven sus necesidades de vivienda a través de procesos de autoproducción? Y cuando hablo de millones de familias, son millones de familias. O sea, esa es una lámina que hice con algunos resultados de la Encuesta Nacional de Vivienda, que 2020, que se publicaron hace una semana a lo más. Y lo que nos dice la encuesta, la ENVI, es que de los casi 35 millones de casas que hay en el país, 57.3 de ellas han sido autoproducidas y solamente 35.5 se han comprado en el mercado. Entonces, esto significa que 20 millones de casas, alrededor de 20 millones de casas han sido autoproducidas, ¿no? Y ese es un fenómeno que es masivo y que además se da en todo el territorio. Lo que vemos en el mapa del lado derecho es que si bien se concentra este fenómeno de la autoproducción en el centro y en el sur del país, pues está distribuido por todo el territorio y por ahí vemos en el norte, ¿no? En Baja California, Sonora, Chihuahua, etcétera, vemos un color rosita clarito, pero ese color rosita clarito no significa que no exista la autoproducción, eso significa que entre el 30 y el 40% de las casas en esos estados fueron autoproducidas. Si nos vamos al color rojo fuerte, significa que entre el 70 y el 90% de las casas fueron autoproducidas. Entonces es un fenómeno importantísimo, masivo, y que realmente toca a millones de familias. Y a veces nos parece que la autoproducción, y lo he escuchado en muchos foros,
nos da miedo, ¿no? Porque es un fenómeno al que vinculamos con la irregularidad, con la informalidad, con viviendas estructuralmente endebles, y no necesariamente es así. Entonces, aquí les platico un poco qué es la autoproducción y cómo se entiende la autoproducción, y que no tiene nada que ver con la informalidad y la irregularidad. La autoproducción, al igual que la producción comercial, es una forma de producir viviendas. Aquí la diferencia es que no es el desarrollador el que gestiona el suelo y construye la vivienda, sino que son las familias las que consiguen, aprovechan y gestionan los recursos que tienen a su alcance para construir su casa, y toman las decisiones fundamentales para satisfacer sus necesidades de vivienda. En otras palabras, la producción comercial se produce para vender en el mercado, y la autoproducción son las propias familias las que producen sus casas, las que las construyen para habitarlas. ¿Y qué decisiones toman, ¿no? en este proceso de autoproducción? Primero que nada, la ubicación, y es aquí donde toma muchísima relevancia también este curso y este tema del que estamos platicando. ¿Dónde me voy a instalar para construir mi casa? ¿No? Me voy a instalar en un terreno nuevo, me voy a desdoblar en el lote familiar, voy a construir una azotea, en un segundo piso, en un tercer piso. Esa es la primera decisión. ¿Y cómo la tomo? Pues evidentemente con base en las necesidades personales y familiares. Necesito estar cerca de la ciudad, necesito estar cerca del equipamiento, cerca de las escuelas, ¿no? Cerca de lo que me ofrece un centro urbano para poder satisfacer mis necesidades personales y familiares. Deciden también qué tipo de solución van a hacer. Oye, voy a construir una vivienda nueva, o solamente voy a hacer una ampliación de un cuarto, o voy a hacer un mejoramiento de lo que ya tengo, con qué materiales y con qué mano de obra. Entonces, la autoproducción no es ilegalidad, no es informalidad, es un proceso, es una forma de producir viviendas que realizan las familias para habitarlas. Y entonces, como vemos en la siguiente lámina, la autoproducción pasa por estos 7 procesos, ¿no? O sea, la familia primero tiene que tener el acceso al suelo, es lo más importante. Luego, pues tiene que planear la vivienda, tiene que buscar cómo la va a financiar, conseguir permisos, trámites, la titularidad, definir los materiales de construcción, quién le va a construir la obra, quién la va a supervisar, y luego qué uso y mantenimiento le va a dar a la casa. Pero si nos fijamos, y esto tiene mucho que ver con lo que decía Pepe al principio, el acceso al suelo es la entrada, la entrada o el ticket de entrada para la autoproducción. Entonces, si tenemos una política fuerte de suelo, podemos tener una política fuerte de autoproducción y una política fuerte de vivienda en general. Y esto, si lo hacemos de manera ordenada, podemos ir evitando, o sea, el acceso al suelo y los instrumentos de planeación, es ahí donde tenemos la llave para disminuir la proliferación de los asentamientos irregulares, con todas las secuelas negativas que estos tienen y con los altos costos sociales y económicos, ¿no? Entonces, la gestión del suelo, la planeación urbana es esa llave que nos permite, y esa política fuerte de la cual podemos ir construyendo las demás. Si tenemos una correcta ejecución de esa planeación, podemos evitar, por ejemplo, que se ocupen superficies no aptas para la vivienda, que pueden ser pues aquellas que tienen características ambientales importantes que se tienen que cuidar, como las áreas naturales protegidas, las zonas forestales o de recarga de acuíferos. Ahí ya estoy yo también con un ruidero aquí. Espero que no se haya mucha interferencia, pero aquí al lado están como en una obra. Pero bueno, decía, podemos evitar con la planeación que las personas se asienten en zonas no aptas. No aptas en cuanto a zonas naturales protegidas, o en zonas que presentan riesgos para las personas, ¿no? Que son zonas pantanosas, inundables, con pendientes, o aquellas donde se presentan, por ejemplo, fallas geológicas. Y les quiero decir que, bueno, esto es lo que sucede, ¿no? Es un gran número de personas que optan por el proceso de la autoproducción, pero además que no es un proceso que va a terminar, es un proceso que sigue y que seguirá. Y entonces, esto también son datos de la ENVI, y lo que vemos es que lo que arroja es que se requieren 8.2 millones de viviendas. Y cuando le preguntaban a las familias, bueno, ¿y tú cómo quieres satisfacer esa necesidad de vivienda? Casi el 60% dijo, yo quiero construir mi casa. Casi el 40% dijo, yo la quiero comprar, que sea nueva o usada, y el 8% la quiere rentar. ¿Qué significa esto? Que tenemos un 60% de la demanda que quiere construir. ¿Dónde va a construir? Y si no estamos nosotros pensando desde lo federal, estatal y local, ¿cómo vamos a generar ese suelo apto para que las familias se instalen? Vamos a seguir, pues no promoviendo, pero sí permitiendo que las familias se instalen en lugares no aptos. Entonces, a mí me pareció esta información súper clara, porque no es nada más la foto de lo que ha pasado, sino es lo que viene, es lo que la gente
manifiesta que quiere tener, ¿no? Entonces, la gente quiere seguir construyendo y para eso, pues tenemos que reforzar todos los instrumentos y todo lo que tenemos a nuestra mano para ofrecer suelo apto para que se puedan construir. Y bueno, entonces, ¿qué necesitamos para esto? Digo, Pepe ya habló de los muchos instrumentos que hay, pero a mí me parece que yo lo podría poner en tres, primero dividirlo en dos. Desde el lado de la oferta, ¿qué tenemos que hacer? Y luego desde el lado de la demanda. Desde el lado de la oferta, lo primero es generar suelo apto para vivienda. Y eso es una innovación que introdujo la nueva política de suelo, de la que nos platicaba Pepe, que no nada más vamos atrás de la irregularidad, sino que buscamos cómo vamos a generar suelo apto para evitar que se sigan proliferando los asentamientos informales. Y claro que se oye muy fácil, ¿no? Sí, bueno, pues generemos suelo apto, pero pues es un trabajo enorme, es un trabajo coordinado. Y lo único que yo les digo, y hay muchas herramientas e instrumentos que se ahondarán en este curso, y por eso no voy a tocar yo en eso, pero lo que sí creo que es bien importante es que dejemos o que nos quedemos en la mente con el concepto de progresividad. Si tenemos un criterio de progresividad, la autoproducción se construye de manera progresiva. Y lo mismo podemos tener este criterio en la planeación de progresividad de los servicios, ¿no? De progresividad que de alguna manera resolvamos la localización y el vínculo con la ciudad y que luego de manera progresiva vayamos realizando la infraestructura y según la infraestructura, los equipamientos, etcétera, pero que sea un plan. A veces no tenemos los recursos para hacerlo, pero sí tenemos que garantizar que de alguna manera tengamos la localización del suelo en suelo apto y que esto vaya creciendo de manera progresiva. También del lado de la oferta tenemos que decir, bueno, esa es la parte de la prevención, pero también tenemos que atender lo que ya hay. ¿Y cómo atendemos? Primero con los programas de regularización de la tenencia. Las personas ya están ahí, ¿no? Hay muchas personas que están ahí asentadas y que no necesitan un suelo nuevo, que lo que necesitan es simplemente tener un suelo regular donde a lo mejor puedan seguir dándole un pedazo a la familia, al hijo que se casó, para que pueda desarrollarse ahí, que es lo que hacen, pero tenemos que garantizarlo que lo hagan de manera ordenada y de manera regular. Y el otro, bueno, la otra parte es la normatividad adecuada, ¿no? Aquí, por ejemplo, una figura muy importante para la autoproducción, y eso también tiene que ver con el suelo, porque es, insisto, no crear suelo nuevo, sino facilitar o arreglar el suelo que ya está ahí para que pueda ser un suelo apto. Y el tema de la normatividad adecuada, por ejemplo, aquí hemos hablado mucho de la figura de condominio familiar, ¿no? Y si tenemos una normatividad adecuada a nivel local, podemos abrir grandes posibilidades para atender a las familias que ya están desdobladas en los lotes familiares y entonces resolvemos en el mismo predio la necesidad de suelo, ¿no? Y no tenemos que crear suelo nuevo. Y luego del lado de la demanda, pues es muy sencillo. Necesitamos fomentar la capacidad de compra de las familias. Y aquí creo que vale la pena resaltar las reformas que se hicieron el año pasado a la ley del Infonavit y a la ley del Fobiste, que van a permitir financiar la compra de suelo y la construcción de vivienda en terreno propio. Eso es muy importante para este curso, eso es muy importante para las autoridades locales, porque este financiamiento va a ser en sus espacios, en sus territorios. Y entonces ustedes tienen que estar preparados para decir, si ya está este financiamiento, si está fluyendo este recurso para que las familias de mi territorio puedan comprar un suelo, ¿a mí qué me toca hacer? Pues generar esos espacios donde la gente pueda comprar ese suelo de manera ordenada, adecuada, legal, etc. Bueno, también Sociedad Hipotecaria Federal, o sea, los 3 grandes organismos financiadores de vivienda en el país están ya a punto de lanzar sus programas de financiamiento para el suelo. Y bueno, a mí me gustaría terminar recordando que el suelo en que se construye es la principal condicionante para el desarrollo social y comunitario. Que pensemos que la planeación no solamente es la planeación, es la posibilidad de generar procesos de desarrollo y procesos comunitarios, de la ubicación del suelo, de la calidad de los equipamientos, de los servicios. De ahí es donde vamos a generar mejores ciudadanos, mejores economías y mejores sociedades. Finalmente, el suelo puede constituirse en un factor de desarrollo o puede ser un elemento de desorden, ¿no? Y lo hemos visto. Puede ser que se puede convertir en un mecanismo de exclusión y segregación social o en un mecanismo de inclusión. Y todo depende de la capacidad que tengamos, sobre todo a nivel local, de realizar esta planeación y hacerla de manera ordenada. Y finalmente también un mensaje que a mí me gustaría dejar es que la planeación, estamos aquí hablando de la planeación, la gestión del territorio, etc. Pero la planeación no es un fin en sí mismo. Es solamente un instrumento que necesitamos usar
para generar mejores condiciones de vida para las personas y hacerlos plenos sujetos del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Creo que todas las personas que están aquí y que van a tomar este curso tienen en sus manos la posibilidad de llevar a cabo una planeación en las ciudades que fomente el desarrollo y ofrezca mayores oportunidades para las familias. Y esto obviamente a través de la capacitación y también a través de la comunicación con sus comunidades y con las familias. Hay que identificar cuáles son los intereses comunitarios, medioambientales, sociales, públicos, privados, etcétera, todos los intereses que están allá afuera, que conviven en las localidades, mediar entre ellos y entonces lograr que el instrumento o el documento de planeación se convierta en una realidad, pero para el beneficio de las familias. Bueno, eso es lo que quería yo compartir el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Acuña. Creo que a veces hay este tipo de temas como el de autoproducción, pocas veces socializado, y la verdad es que creo que este tema abordado en el marco de este curso está perfecto, porque nos dio datos, dio información. Yo estoy seguro que todas las autoridades municipales que próximamente van a asumir la responsabilidad, más de 1,900 municipios, en el momento en que vean este video, estén participando en esta sesión o posteriormente tomen el curso, van a tener los instrumentos, van a tener la información para tomar mejores decisiones en su territorio. Eso es importante. Estas acciones de capacitación deben de aterrizar en tomas de decisiones con resultados, ¿no?, esperados. En ese sentido, muchas gracias, maestra Acuña. Y estoy viendo en el chat que ya hay una serie de preguntas. Vamos a dar pauta a la tercera ponencia y posteriormente vamos a dar un espacio para atender todas las preguntas. Ya hay una pregunta para el doctor Iracheta, también ya identifiqué alguna para la maestra Acuña. Sin embargo, vamos a continuar con el programa y le vamos a dar el uso de la voz a la maestra Claudia Acosta Mora. Ella es profesora investigadora del Instituto Lincoln y va a abordar el tema de qué podemos hacer por la vivienda social y espacialmente integrada. Adelante, maestra. Agustín, muchas gracias. Bueno, es un honor y un placer estar aquí debatiendo este tema tan relevante y al mismo tiempo tan distante de las urgencias que nos envuelven en la gestión pública, ¿verdad?, del día a día. Quiero agradecer la invitación al Instituto, al INAFED, a la Secretaría de Gobernación, a la SEDATU, por intermedio del doctor Daniel Fajardo, al doctor José Iracheta, que está por aquí, a Melina, a mi tocaya Claudia, que acabo de conocerla, y a la doctora Janet Cebado. Bueno, yo pienso que enhorabuena se presenta una iniciativa de discutir académicamente y también de forma aplicada, porque yo sé que buena parte de las personas que nos escuchan están en el día a día de la gestión pública, o sea, están en la línea de frente, como decimos nosotros comúnmente, ¿verdad? Entonces son las personas que de forma aplicada tienen que tomar decisiones allí, en la relación entre la gestión del suelo y la política de vivienda. En los últimos 20 años, nuestra región, estoy hablando aquí de América Latina, ha avanzado y ha aprendido mucho sobre vivienda social como política pública. Por ejemplo, ha aprendido sobre financiamiento. El famoso cierre financiero, que era una cosa que años atrás era un monstruo de 7 cabezas, hoy en día es una cosa mucho más digerida, ¿verdad? Se tiene claro quiénes son los actores, diversidad de productos, en fin, hay mucho aprendizaje allí. Otro aspecto en el que se ha aprendido, en el que hemos aprendido, en focalizar la política de vivienda social. Nuestras políticas de vivienda han mejorado en focalización y ahora atienden mucho más a quien lo necesita prioritariamente. Porque unos años atrás no necesariamente la política se enfocaba primero en quien más lo necesitaba. ¿En qué más ha aprendido o en qué más hemos ganado experiencia en políticas de vivienda social? En entender lo que llaman la politics, es decir, la política que está detrás de la decisión de política pública o del programa de política pública. Y eso se muestra como en que nuestros programas que vienen del nivel federal reciben gran aceptación por gobiernos subnacionales, por gobernadores y alcaldes, ¿cierto? Eso es otra ganancia. Y en escala, nuestros países han aprendido a generar programas de gran escala que son acordes con la preocupación que tenemos por el déficit habitacional, o sea, las cifras del déficit nunca paran, ¿verdad? Sin embargo, la precariedad, que es una forma del acceso a la ciudad, viene ganando espacio. Hasta en los lugares que siempre fueron históricamente más formales en el acceso al suelo de la vivienda, la precariedad viene entrando. Y
Claudia lo dijo muy claramente, las familias estratégicamente, en muchos casos y en otros por la necesidad, buscan suelo mejor localizado. Es decir, las familias priorizan el suelo porque en el suelo están las oportunidades. La casa va a llegar. Se demora un poco más, se demora un poco menos, pero va a llegar, ¿verdad? Y eso se vincula con una tarea pendiente que es la que nos trajo aquí a esta conversación, que es una tarea pendiente de la política de vivienda, la localización. La localización es una tarea pendiente en nuestras políticas de vivienda social. Y la localización, me gustaría aquí invitarlos a que pensemos cuando hablamos de localización o cuando escuchamos la palabra localización, pensemos en algo que no es diferente de oportunidades. O sea, usted dice localización igual oportunidades. Si las familias quedan mal localizadas, esa será su condición de oportunidades. Si el municipio tiene programas de vivienda mal localizados, esas serán las oportunidades para ese municipio, ¿sí? Digamos que la vivienda, de alguna manera, se ha tratado, se ha incorporado en las políticas de vivienda como si fuera un objeto aespacial, o sea, como si le quitáramos esa importancia de lo espacial, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, dejamos de lado las oportunidades, que al final es el gran valor de una política social, porque la política de vivienda es una política social. Pero para que traiga oportunidades tiene que tener en cuenta la localización, ¿sí? Entonces, al final del día, cuando hacemos la evaluación de cómo nos va con las políticas, tenemos una sensación como triste, porque se hace todo un esfuerzo público y de esfuerzo social en programas habitacionales, y él se ve menguado por la localización periférica, ¿verdad? Por resultados que no tienen oportunidades, que no tienen servicios, y que en muchos casos, digamos, no solo no traen oportunidades, como quitan oportunidades, porque para muchas familias caer en una mala localización es una pérdida, o sea, le quitas, la dejas peor de lo que ya estaba antes, ¿no? Entonces ahí viene el título que yo le puse a esta pequeña conversación, que es ¿qué podemos hacer por la vivienda social y espacialmente integrada? Cuando yo hablo de vivienda social y espacialmente integrada, parece como una frase como enredada. Vivienda social y espacialmente integrada. Y entonces la voy a partir, pues, como el carnicero, separémosla por pedazos. Social, vivienda social, ya sabemos que es vivienda destinada a la población que más lo necesita. Y que sea socialmente integrada, ¿qué significa? Significa que esté en una localización en que esté con interacción con familias que tienen otra condición social. No estamos hablando necesariamente, digamos, como del extremo, la familia que es muy, muy rica con la familia que es muy, muy pobre, no. Simplemente con que una familia de bajos ingresos quede localizada en un barrio de clase media, ya tenemos integración, ¿verdad? Y espacialmente integrada, evitando estos conjuntos que no tan homogéneos, que están completamente separados, sino que estemos mezclando. Cuando tenemos mezcla, tenemos personas y actividades que tienen más capacidad para pagar por ese suelo y gente que tiene menos. Hasta aquí yo no dije nada raro. O sea, yo creo que buena parte de los que hemos estado aquí hemos pensado en eso, ya sea porque trabajamos con eso, porque lo vemos en el día a día, en fin. Pero ¿qué podemos realmente hacer? ¿Qué podemos hacer? Y yo creo que tanto el doctor Daniel como el doctor José Iracheta como la doctora Claudia lo mencionaron, hay cosas que se pueden hacer. Y muchas de esas requieren, digamos, de que los gobiernos locales también hagan su parte, que los gobiernos estatales también hagan su parte y que el gobierno federal también dé lineamientos al respecto. Ya tenemos ese acúmulo que yo les mencionaba al principio de comprensión de programas habitacionales, que no es poco, o sea, es bastante, pero eso lo prepara, digamos, prepara para este desafío, que es un desafío bonito, pero tal vez yo diría que es muy complejo y por eso hay que meterle el hombro, como decimos en mi tierra, que es el de quebrar la segregación, porque al final, cuando tenemos localizaciones periféricas, estamos reproduciendo la segregación, y la segregación es una especie de pacto que tenemos en las ciudades, un pacto social, político y económico. Entonces, es un desafío importante. Hay herramientas para lograrlo y hay caminos para lograrlo. Y de eso es de lo que voy a hablar en estos últimos minutos. El primero está en el título del curso, que es la gestión de suelo. ¿Yo cómo entiendo gestión de suelo? Para mí, gestión de suelo es, digámoslo así, cómo pasar de lo que planeamos a que se ejecute lo que planeamos. Esa es una deuda histórica que tenemos en América Latina. Nosotros estamos súper acostumbrados a hacer planes muy bonitos
que nunca salieron de la gaveta, pues. Se ve el plan 10 años después y la ciudad se fue por otro lado. Para lograr gestión de suelo y que lo planeado se vuelva ejecución o se vuelva, digamos, se ejecute o que esos lineamientos o esos deseos que queremos en la planeación se vuelvan reales, hay que hacer gestión, ¿sí? Y esa gestión necesita dientes, como nosotros le decimos en la jerga jurídica, o sea, o hay instrumentos que lo permiten o va a seguir siendo, digamos, una declaración, ¿sí? Cada lugar o cada país tiene, digamos, va encontrando esos instrumentos de gestión del suelo que también son instrumentos de intervención pública. Por ejemplo, asociar voluntariamente o no a propietarios para hacer desarrollos mejores en escala, mejores en financiamiento, mejores en el tiempo también, por ejemplo. Que el próximo desarrollo sea el que viene aquí y no el que está allá lejos y dejamos el vacío urbano en la mitad. Eso es un instrumento de gestión de suelo, ¿sí? Otro, el régimen de derechos y deberes. Es decir, cuando tomamos decisiones de planeación, que básicamente, no básicamente, pero un componente importante es usos y aprovechamientos, tenemos que imaginarnos un régimen de derechos y de deberes y derechos que estén asociados a eso en la planeación y que nos ayudan a financiar la ciudad. Ese es el primero, entonces, gestión de suelo. Segundo, entender la vivienda social como un uso. Y aquí les quiero proponer lo siguiente. Si ustedes abren cualquier plan de desarrollo urbano, cualquiera, sea de nivel local, que es el nombre que se tiene en México, el Plan General de la Ciudad, o de nivel estatal o de nivel nacional, ustedes van a encontrar que en todos dice, nos encanta la vivienda social, queremos vivienda social. Nadie niega ese deseo. Pero mientras la vivienda social no sea vista como un uso que necesitamos socialmente hablando y no lo pongamos en el plan, solo va a ser un deseo, ¿sí? Si ustedes le preguntan al plan si quiere vivienda social, el plan dice sí, quiero vivienda social, ¿cierto? ¿Dónde? Ah, no, eso no sé. ¿Cuándo? Tampoco. ¿Quién? No tengo ni idea. ¿Cómo? ¿Con qué recurso? Menos. No va a pasar. No va a pasar. El libre juego del mercado nunca nos lleva a vivienda social. ¿Listo? Y el último, que es uno más de gestión pública, es más de la gestión, de cómo gestionamos, es una cosa que yo les llamo, es un invento mío, el candado de la localización, que es lo siguiente. Todas las personas que trabajan y toman decisiones que tienen que ver con programas de vivienda necesitan colocar la localización en el centro de su mirada, pues. Así como años atrás colocamos la focalización, es decir, atender primero a quien más lo necesita, y eso redireccionó los programas, hay que poner la localización ahí. Si no lo hacemos, la vamos a perder de vista y vamos a llegar al resultado que ya conocemos, que es la expansión periférica y segregada de la ciudad, ¿sí? Yo que voy a presentar en mi clase, entonces los invito para mi clase. En mi clase vamos a trabajar un poco más la relación que hay entre localización, financiamiento y vivienda social. Por ejemplo, vamos a hablar de experiencias porque no tengo el interés de que sea una clase súper expositiva, sino que sea una clase más de dinámica de gestión, de experiencias y debates que tenemos para financiar y garantizar la vivienda social. Por ejemplo, cuotas, obligaciones de vivienda social. Esos son instrumentos que existen y que se pueden incluir a nivel local. El proyecto inmobiliario puede dejar una cuota de vivienda social. Bancos virtuales de suelo, y ahí hago énfasis en los bancos virtuales. No es comprar suelo, es identificar, cada lugar identifica qué suelo público en ociosidad y privado en ociosidad está por ahí sobrando al interior de la ciudad que se pueda priorizar. Último, proyectos en buenas localizaciones con mezcla social financiados con apoyo de mayores edificabilidades, que era un poco lo que hablaba el doctor Iracheta en uno de los instrumentos que mencionó. Y bueno, de eso se tratarán mis sesiones en el curso. De nuevo, enhorabuena a este curso y los felicito. Un saludo para todos. Muchísimas gracias por su participación, maestra Acosta. Creo que ha sido una sesión muy completa. El curso está disponible en la plataforma del INAFED. Las inscripciones todavía están abiertas.
y creo que ya nos quedó claro que va a ser sumamente interesante, pero sobre todo de utilidad para la toma de decisiones en lo local, en los municipios, para las decisiones y manejo de los recursos detrás de los escritorios que tienen incidencia directa en nuestras localidades, en nuestras comunidades. Creo que fue una sesión muy completa, porque se trató en un primer punto de que las autoridades deben de asumir su responsabilidad, deben de conocer este tema, como bien lo explicó la maestra Acuña, y yo me quedo con lo que la maestra Acosta dijo: actuar, ¿no? Hay que actuar, hay que utilizar, hay que conocer los instrumentos, porque si lo vemos a la inversa, los municipios al parecer no asumen la responsabilidad, no conocen, no tienen el más mínimo interés en cuantificar, identificar la situación del uso de suelo en su territorio, y pues no actúan, ¿no? Y eso explica en mucho la situación de muchos de los municipios en este país. Los invitamos a que tomen este curso. Quienes estén viéndolo, las inscripciones están abiertas. Ahora vamos a dar pauta a las intervenciones, a las participaciones. Yo identifiqué algunas, ¿verdad? Miren, por ejemplo, Arturo de la Isla dice: la urbanización amplió la marginación cuando, como señala el doctor Fajardo, no se sustenta en la planeación. Y hay otra pregunta para el doctor Iracheta. Dice: respecto a la recuperación de la función social del suelo, ¿cómo cambiar o abordar los usos y costumbres que se tienen en los ejidos con su máxima? Con el ejido nadie se mete, cuando en la realidad el ejido es un régimen de propiedad y debe estar subordinado a las modalidades urbanas y ambientales. Adelante, doctor Iracheta. Gracias, Agustín. Bueno, yo coincido plenamente con el comentario que está después de la pregunta. El régimen agrario es un régimen de propiedad, no es un ámbito distinto de gobierno ni un espacio para la toma de decisiones sobre usos y destinos del suelo, más allá de cierta distribución al interior del propio núcleo. Hay varias soluciones, ¿no? Desde el gobierno federal en ramo, no solo el INS, sino con todo el sector agrario, con la propia SEDATU, estamos discutiendo diversos mecanismos para contener las decisiones que se toman desde el sector agrario sin tomar en cuenta los ordenamientos, ¿no? Ya sea ambiental, territorial o de cualquier otra índole. Y esto simplemente es una interpretación, a mi juicio, incorrecta de la ley agraria. Nos asume que la Asamblea puede determinar qué se va a hacer, incluso en cuanto a urbanización, y esto no es correcto. Como dije, la autoridad es, según la Constitución, es el municipio. Por lo tanto, cualquier cambio que busque hacer un núcleo agrario debe ser consistente y debe